Y mientras tanto, para el tema de hoy quiero responder la pregunta que me hizo Morelvis hace un tiempo. Tengo aquí la pregunta y la voy a leer. Y este es un tema, digamos que hay varios temas que Morelvis toca en esta pregunta que mucha gente, eh, digamos que le pegan a mucha gente, porque mucha gente tiene exactamente estas mismas preocupaciones. Entonces Morelvis escribe: mi mayor frustración en cuanto a la administración de mi tiempo es que siempre dejo todo para último momento y generalmente entrego tarde mis trabajos. Cuando dispongo del tiempo para realizar lo asignado, no hallo la manera de comenzar y tengo que obligarme literalmente cuando estoy al tope con la fecha de entrega. Esto me frustra bastante y no comprendo por qué soy así. Entonces, esto digamos, lo que está diciendo Morelvis, ella está poniendo en palabras lo que muchos pensamos cuando tenemos problemas para cumplir con nuestras tareas, sobre todo porque dejamos las cosas para última hora. Y tengo 6 estrategias que nos van a ayudar para sobreponernos a la resistencia que sentimos para realizar ciertas tareas. Y yo creo que voy a estar hablando. Ay, gracias por compartir, Jolie. Vamos a estar. Les conté que estuve enferma, muy enferma hace unos días y todavía de hecho estoy convaleciente. Ok, entonces el primer tip para Morelvis es dejar el discurso negativo de la cabeza. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y es una idea, es un concepto un poco extraño. Hola Loris, bienvenida. Es un concepto un poco extraño para algunas personas, pero tenemos que ver a la mente, o lo que yo llamo la cabeza, pues la cabeza o la mente. Hola, bienvenido. Tenemos que ver a la mente como si fuera una cosa separada. La mente es una herramienta que tenemos los seres humanos para procesar información, para analizar situaciones, para entender el mundo, para poder usar el lenguaje, para podernos comunicar. Pero la mente tiene unas tendencias que son bastante negativas. La mente tiene una tendencia natural a siempre ir hacia lo negativo, a buscar lo negativo en todas las situaciones. Y es la autora, oye, y es la autora de este diálogo negativo que tenemos contra nosotros mismos cada vez que cometemos un error o cuando no logramos cumplir con lo que nos hemos propuesto. Por ejemplo, en el caso de Morelvis, cuando deja todo para última hora, siempre está la cabeza, la mente diciéndonos, claro, como siempre, es que como eres una bruta, es que como no te organizas, eres una desordenada, es que eres débil, es que eres una inmadura. ¿Sí? Siempre la cabeza está trayéndonos estas ideas tan negativas. Es una tendencia de la mente, pero no necesariamente es la verdad. Y si nosotros nos miramos hacia atrás, lo más probable es que encontraríamos muchísimas evidencias de que estas cosas que la mente nos dice a veces no son verdad. Entonces, sin embargo, digamos que eso es la naturaleza de la mente, así funciona. Y aunque hay técnicas para minimizar ese diálogo negativo, como por ejemplo la meditación, pues no necesariamente nos vamos a poder deshacer de ese diálogo negativo. Lo que sí podemos hacer es reconocer que existe ese diálogo negativo y decir, ok, gracias por compartir, no te voy a prestar atención, voy a enfocar esta energía que mi mente quiere gastar en ese discurso negativo, lo voy a enfocar en cuáles son las acciones específicas y concretas que yo tengo que realizar en este momento para adelantar esa tarea, ¿sí? Entonces, a la mente le encanta botarnos cosas negativas. Muchas gracias por los corazones, gracias. A la mente le encanta botarnos cosas negativas para sacarnos del momento presente y para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Es como un círculo vicioso y es un poco, yo sé que es un poco raro y suena extraño, pero el ejercicio es reconocer ese diálogo de la cabeza y decir, tener la conciencia, por eso le llamo administración consciente del tiempo, porque tiene que ver mucho con hacer conscientes estas cosas que se nos pasan como en piloto automático. Y es hacer consciente que
tenemos ese diálogo en la cabeza, en la mente, y simplemente decir, ok, listo, gracias, pero tengo cosas por hacer y lo primero que tengo que hacer para adelantar esta tarea es X. ¿Listo? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es tratar de llevar la tarea o el proyecto, lo que tenemos que lograr, el resultado que tenemos que lograr, a tareas descritas en su más mínima expresión, en su expresión más esencial. Por eso se llama esencialista. Noris dice, yo practico mindfulness y es genial, se trata de eso, de estar en el momento presente. Exactamente, Noris. Cuando estamos en el momento presente, digamos que tenemos la energía y la atención para decidir conscientemente llevar a cabo esa tarea que necesitamos adelantar. Dice Yoli, a veces el hábito no nos hace conscientes. Es porque tenemos muy malos hábitos, Yoli. Tenemos muy malos hábitos, hábitos que vienen desde siempre, desde que empezamos a ir al colegio, malos hábitos que tenemos desde la casa, y a veces es una tarea titánica desaprender lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Eso no, o sea, no les voy a decir mentiras. A veces puede ser una tarea grande y titánica, pero no imposible, no es imposible. Entonces estamos hablando de las tareas pequeñas. Reducir el resultado que quiero lograr a su más mínima expresión. Entonces en mis clases gratuitas y en mi curso online enseño que no debemos escribir las tareas de una manera ambigua y nebulosa, sino debemos escribir, por ejemplo, seguimiento, sino que debemos escribir llamar a José para preguntarle por el resultado del proyecto X. No debemos escribir cocina, ni siquiera debemos escribir organizar cocina. En agenda, Yoli. ¿Agenda te refieres al calendario o a qué te refieres? No debemos escribir organizar cocina porque eso es grandísimo y no me describe exactamente qué es lo que debo hacer. Sí, puedes utilizar el calendario es decir, hay personas que funcionan muy bien con el calendario poniendo estas tareas específicamente en el calendario. Hay otras personas para las que tener simplemente una lista de tareas es suficiente, no necesariamente tienen que estar en el calendario. Hay muchas cosas que no tienen una fecha y una hora definida, simplemente es cuando las pueda hacer desde que cumpla con cierto plazo o con cierta fecha de entrega. Entonces no escribir organizar cocina, sino ir a la ferretería a comprar 4 contenedores de plástico de diferentes tamaños para organizar estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando llevamos la tarea así súper específica y mucho más pequeña, organizar cocina se siente así inmenso, grandísimo, mientras que si la tarea es ir a la ferretería a comprar unos contenedores de plástico, eso se ve más factible, se ve más fácil de hacer, se ve como que lo puedo hacer hoy, ¿sí? Entonces, esa es la segunda estrategia. La acción completa. ¿Cómo así la acción completa, Yoli? Es decir, es describir, empezando con un verbo de acción, qué es lo que hay que hacer, cómo luce lo que tengo que hacer. Sí, es decir, qué es específicamente, si una persona se va detrás de mí con una cámara, esa cámara qué es lo que va a filmar que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en lugar de organizar cocina, es ir a la ferretería a comprar 4 contenedores. Porque yo no puedo organizar la cocina hasta que no compre los contenedores. Y esto es un ejemplo, ¿sí? Necesitamos definir cuál es esa siguiente tarea en su versión más esencial, describiéndola con un verbo de acción, porque así le quitamos todo el peso emocional que tiene cuando se siente que es una tarea así gigante. ¿Listo? La tercera estrategia para Morelvis es hacer un ejercicio de imaginar el futuro, ¿sí? Entonces, si yo no hago esta tarea, hay tareas, hay diferentes, a ver, ¿cómo les explico? Esta es una amiga, Carol, es Katica. Katica, hola Katica, bienvenida Katica. Hay investigaciones, hay científicos estudiando el tema de la procrastinación, que la palabra como tal no existe en español, pero en inglés sí es un verbo que significa aplazar lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces hay mucha gente investigando esto y yo creo que vamos a estar hablando de eso en más profundidad más adelante. Entonces no es como el sitio donde vamos a profundizar en el tema de procrastinación,
Pero digamos que uno de los ejercicios, digamos que hay varias razones por las cuales aplazamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Lo aplazamos porque es una tarea que nos causa ansiedad, o es una tarea que está nebulosa y no está bien definida, o es una tarea que es frustrante, o es una tarea a la que no le vemos que tenga ninguna ganancia ni ningún significado. Estas son algunas razones. Entonces hay muchas cosas para las personas que trabajan en empresas, que son empleados, y hay muchas cosas en la vida que reúnen esas condiciones por las cuales pues nos da mucha pereza hacerlas. Tenemos mucha resistencia a hacer ciertas cosas y las aplazamos y las aplazamos y las aplazamos, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios que nos puede ayudar a sobrepasar esa resistencia de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de imaginar el futuro. ¿Qué pasará si yo realizo esta tarea ya mismo? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuál va a ser la ganancia que yo voy a tener de salir de esta tarea? ¿Y cuál va a ser el costo de que yo no la haga? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que yo no haga esta tarea ya mismo? ¿Sí? Imaginar esos dos escenarios y ponerlos en la balanza. ¿Preferiría yo obtener la ganancia de salir de esta tarea de una vez, así me dé pereza, así no la quiero hacer? ¿O estoy dispuesta a pagar el costo de no realizar esta tarea en este momento como sé que la tengo que hacer? Entonces, esa es la tercera estrategia. La cuarta estrategia es cuando estemos... Oh, muchas gracias, J. Balba. ¿Cuál es tu nombre, J. Balba? No me acuerdo. Muchas gracias. La cuarta estrategia es ponerse un límite de tiempo. Y esto lo podemos hacer con un timer que todos los teléfonos celulares hoy en día tienen un contador de tiempo, o puedes usar un timer de cocina. Pero la idea es que para muchas personas, es decir, la invitación es a experimentar. No todo funciona para todos, como hablé ayer. Pero para muchas personas funciona muy bien el tener un límite de tiempo. Entonces voy a revisar mi correo por media hora, o por 45 minutos, o por 20 minutos. Y se ponen un timer que les va a avisar cuando ese tiempo se terminó. Y solamente se van a dar ese tiempo. Y hay una, hay una ley que aplica para el tiempo y aplica también para el dinero, que dice que es la ley de Parkinson, y la ley de Parkinson fue formulada por un señor de apellido Parkinson, y Parkinson dice que, buenísima idea, eso Jolie, implementala de una. Entonces Parkinson dice que las tareas se van a expandir para rellenar el tiempo que les hemos asignado, ¿sí? Es decir, yo le puedo asignar a una tarea 2 horas y me va a tomar 2 horas o más. Pero yo a esa misma tarea igualita le puedo asignar 30 minutos, que la tengo que sacar en 30 minutos, y lo más probable es que yo la puedo terminar en 30 minutos. La misma tarea. Así que, si obedecemos a la ley de Parkinson, lo que nos está diciendo este tip de ponerle un límite de tiempo a las tareas es que tratemos cada vez de poner ese límite, y de que el límite sea un poquito por debajo de lo que creemos que nos va a tomar cierta tarea, y experimentar con eso. Para muchas personas funciona muy bien, para otras no funciona tan bien, pero vale la pena experimentarlo, a ver si poniéndonos ese límite, sabiendo que viene ese sonido de nuestro timer, es posible que nos presionemos un poco para lograr lo que necesitamos lograr en este momento. La quinta estrategia es lo que yo llamo el método Caterine. Y el método Caterine, no recuerdo si lo he mencionado en algún scope antes, pero el método Caterine, yo le llamo el método Caterine porque viene de lo siguiente. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, nos recogían, teníamos una ruta de transporte que nos llevaba al colegio y nos traía a la casa. Y esa ruta era en unas camionetas van, y esta van en particular tenía las sillas, es decir, si esta es la van, este es el lado derecho, lo estoy poniendo para ustedes, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, y por aquí quedaba la puerta, y todas las sillas estaban hacia el lado izquierdo, o sea, hacia este lado. Aquí había como un corredor, y atrás, la silla de atrás, toda la silla de atrás iba de un lado a lado con sillas. Entonces las niñas se sentaban aquí, y nosotras que nos las dábamos de chicas cool, nos hacíamos en la última banca, la de atrás, todas allá atrás. Y había una niña con la que yo estudiaba que se llamaba Caterine.
Y Caterine se sentaba en esta silla, en el último puesto de la camioneta, se sentaba allá, en la esquina. No por el lado del corredor, sino al otro lado, al opuesto a la puerta. Y resulta que Caterine era la primera niña que se bajaba. Entonces, cuando Caterine se iba a bajar de la van, tenía que pasar por todas nosotras y luego por el corredor para poder salir por la puerta. Esto era una camioneta van y era una camioneta pequeña. Y entonces, pues, ya éramos niñas de bachillerato, entonces Caterine, o sea, no quedaba espacio para que Caterine pasara. Entonces, la única manera que Caterine tenía de poder salir era saliendo a las malas, a toda velocidad, por encima de pisar a quien pisara, le jalara el pelo a quien le jalara el pelo, le pegara con su maleta a quien le pegara, pero ella tenía que lanzarse, como cuando uno se lanza por un tobogán, y tenía que lanzarse a las malas a salir, porque si no, no salía, porque todas estábamos obstruyéndole el paso. Esto era muy chistoso porque todas terminábamos, sí, atropellando, todas terminábamos pisadas, mechoneadas, despelucadas, pero Caterine finalmente salía. Entonces, la quinta estrategia es lo que yo llamo el método Caterine, y es simplemente hacerlo. O sea, cuando sentimos la resistencia, cuando tenemos esa pereza tan grande de hacer determinada tarea, simplemente hacerlo. O sea, obligarnos a las malas, a lo maldita sea, a hacer la tarea y simplemente sentarnos y hacerlo. O sea, cuando yo siento esa resistencia aquí, que, qué pereza hacer esta tarea, tengo la imagen de Caterine tratando de salir del último puesto de la camioneta por encima de todas nosotras, pero que al final lo hacía todos los días. Entonces, ese es el método Caterine. Y la sexta estrategia es aprender un sistema, un método como el que yo enseño en Esencialista, que te ayude a organizar esos pendientes de una forma sistemática en un sistema, se llama Esencialista porque es un sistema de listas organizadas sistemáticamente, y aprendiendo este sistema, aplicarlo según tu estilo, según lo que más se acomode a ti, si te gusta con apps, si te gusta en papel y lápiz, si te gusta una combinación, si te gusta con calendario, no te gusta con calendario, si prefieres la lista de tareas en lugar del calendario, o si el calendario es tu lista de tareas, dependiendo de lo que se acomode más a ti, pero tener un método central que te ayude a organizar esas tareas. Entonces, aprender ese método es la sexta estrategia para combatir la procrastinación y la resistencia a realizar ciertas tareas. Entonces, hagamos una recapitulación súper rápida de las 6 estrategias. El primero es no creer el discurso negativo de la cabeza. El segundo es reducir los resultados a tareas pequeñas, tareas llevadas a su expresión más esencial de qué es lo que debo hacer, describiéndolas, empezando con un verbo de acción. Tercero, hacer el ejercicio de imaginar el futuro, cuáles van a ser las ganancias y los costos de hacer o no hacer esa tarea que sabemos que debemos hacer. La cuarta es ensayar poniéndote un límite de tiempo con un timer. La quinta es el método Caterine, es simplemente hacer web. Y la sexta es aprender un sistema o un método de organización de pendientes que te permita tenerlos de una manera sistemática para irlos desarrollando uno a uno. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Morelvis, espero que veas este video, que veas este scope y que te sirva muchísimo. Mientras tanto, todos ustedes me pueden enviar sus preguntas por Twitter. Voy a estar contestando más preguntas aquí en Periscope. Mi nombre es Carolina Yerbe de esencialista.com. Muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios. Obrigada, Brasil. Muchas gracias por sus comentarios y por su apoyo, y nos vemos próximamente.